Pues, Excellent, thank you. le queremos dar la cordial bienvenida al Rab Doron Pérez, quien es el rabino de la Organización Mundial Sionista Religiosa del Mizrahi. Se están llevando a cabo actualmente en México conferencias, el Congreso de los Rabanim de Latinoamérica. ¿Es de Latinoamérica o de Latin America. Latinoamérica? Es un honor para nosotros contar con el Rab en México. Después de un año de las tragedias, el dolor sigue ahí, la confusión sigue ahí, la frustración sigue ahí. No sabemos para cuándo, ya estamos hartos, estamos cansados, y eso que nosotros estamos bien aquí, relativamente. Pero yo creo que todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí compartimos juntos nuestra frustración, nuestras ganas de querer hacer más, nuestro no entender de por qué y para qué y hacia dónde y qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que ver. El Rab hizo un libro que se llama El Estado Judío de la ¿qué? De la oposición a la oportunidad. El libro tiene como finalidad dar una perspectiva histórica basada en la filosofía judía, basada en la ideología judía, acerca de por qué llegamos hasta acá y cómo tenemos que ver las cosas para que se convierta este reto en una oportunidad para nosotros. El Rab es una voz de dirección, que es lo que necesitamos todos en este momento. Nadie sabe cómo lo vemos, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que percibir y concebir todo lo que nos está pasando adentro de nuestra querida Medina y afuera de nuestra querida Medina, como Yehudim alrededor del mundo entero. Esta noche, en este lugar, tenemos el privilegio de escuchar una de las voces que tiene claridad dentro de la neblina. Es una de las voces que está tratando de hacer orden dentro de toda la confusión. Aprovechemos esta noche para que salgamos con esperanza, para que podamos convertir estos retos en oportunidades. Como todos ustedes saben y está anunciado, el Rab Doron perdió un hijo luchando por nuestros queridos hermanos. ¿Quién mejor que una persona como él para darnos dirección a todos nosotros? Sin más hablar, antes de comenzar, quisiera invitar al rabino principal de nuestra comunidad, Hajam Abraham Tobal, a darle la bienvenida al Rab. Beruchim habayim beshem Hashem, ze kavod gadol, besimcha gdola, beta'anug, shetiyu bekeilotenu. Beruchim habayim למקסיקו, beruchim habayim לקהילת מונטה סיני, בשם עצמי ובשם כל קהילותינו. חכם. Buenas noches, voy a ser muy breve y continuando con lo que acaba de comentar Jan Marcos. De verdad, sí es un honor, de Bemet Kavod Lanu, de tener al rabino Doron Pérez, porque considero que representa el judaísmo auténtico, los valores principales y reales de la Torá. Que esos valores es esa combinación de llevar las mitzvot de la Torá, el estudio de la Torá, pero con también entregarse con Mesirut Nefesh, arriesgando las vidas por defender a nuestro pueblo. Y lo que representa Rab Doron, tanto en lo personal, de su trayectoria en el ejército de muchos años, tiene... What's that? היית בצבא עכשיו
במילואים? לא אני, זה רב צבי, כן. כן. Pero bueno, como ya oyeron, su hijo al frente representa este movimiento de Mizrahi, que son los jóvenes idealistas más en Israel que defienden a capa y espada, arriesgando sus vidas, lamentablemente muchas bajas, un porcentaje muy importante de los soldados jóvenes que murieron fue justamente de este grupo, porque son los valientes que van y defienden al pueblo de Israel. Y esa combinación de hacer por los demás, además del estudio de la Torá, estudian la Torá, siguen las mitzvot, es lo que es verdaderamente el judaísmo auténtico. Ese es el concepto, está representando ese movimiento de los valores verdaderos de la Torá. Por eso es un gusto y un honor que lo tengamos con nosotros esta noche en esta comunidad. Se viste de gala Montesinay recibiendo al Rab Doron Pérez, y sin más le doy la palabra. Traducción de la clase de Doron Pérez en Talmud Torah Montesinay. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés. Yo creo que si ustedes no entienden inglés, o si prefieren, hay traducción simultánea para que puedan ustedes escuchar. Sí, está bien, en inglés. Sí, él es de Sudáfrica, sí. Casi inglés. Puedo hablar en hebreo, puedo hablar en inglés. No puedo hablar en español, pero desde Hashem en algún momento lo haré. Pero con el permiso de los Jajamín, es un zehut muy grande estar aquí en México, estar en Montesinay y ver esta gran comunidad, una comunidad impresionante. Y quiero agradecer al Jajam Tová, muchas gracias por recibirme. El Rab estuvo conmigo, tuvimos una conferencia con las comunidades afiliadas a Mizrahi, desde México hasta Chile. Rab Tová habló al abrir la conferencia y hablamos de Pidyon Shebuim, de rescatar a los cautivos y la misma tan importante que hay ahora en Israel. ¿Qué tenemos que hacer para traer a los rehenes? Es un método un poco complicado, entonces le agradezco a recibirme aquí en Montesinay, y gracias a Marcos Meta, a Rav Meta, muchas gracias. Hablamos varias veces y ahora nos encontramos en persona. Muchas gracias por organizar y abrir la comunidad para nosotros, lo apreciamos grandemente. Y gracias y también a mi amigo a Fred Sadia, mi gran amigo, y Fred Adina, por Fred. No lo había mencionado en español porque no lo he tenido. Yo escribí este libro que vamos a hablar de él un poquito. Fue escrito en inglés hace 1 año y medio. Salió en Yom Ha'atzmaut para el 75 aniversario del Estado de Israel. Y en septiembre una compañía de publicidad firmó para imprimirlo y publicarlo en hebreo antes de octubre 7, y salió en Yom Ha'atzmaut en hebreo. Y tengo el zehut que Fred Sadia, que no lo conocía, que me está ayudando, es mi amigo y me ayuda a hablar, y me dijo: Rav Pérez, yo fui uno de los solidarios con Israel, su libro fue dado como un regalo, y yo creo que Fred me dijo que en el avión, es un avión largo, lo leyó en el avión de regreso a México, y me dijo que lo disfrutó mucho y sintió que debía de ser traducido al español. Entonces, con el mérito de Fred, muchas gracias por donar la traducción y la publicación del libro. Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte para Fred. Gracias. Y por tu zehut, ahora está en español. Muchas gracias. Y Fred y Adina y todos sus hijos hermosos, su yerno, David. Es increíble ver lo que están haciendo. Muchas gracias. Él fue mi chofer también, no solamente me publicó los libros, me llevó los libros, me llevó las maletas. Fred, tienes el trabajo.
es muy especial. Muchas gracias. Voy a hablar un poquito sobre Masan, de mis hijos. Tenemos 4 hijos, dos hombres, 2 mujeres. El mayor, los 2 mayores son hombres. Hicimos Aliyá de Sudáfrica hace 10 años. Nuestros muchachos tenían 13 y 15. En el momento que llegó Simchat Torah, tenían 24 y 22. Los 2 terminaron la prepa y estaban en la universidad 1 o 2 años. Después fueron al ejército. Daniel, nuestro hijo mayor, Jonathan, se convirtió en oficial, estuvo en el ejército, en los paracaidistas, San Janim, y Daniel también es un comandante de tanque. Así está mejor el micrófono, sí. Es un comandante de tanques y un oficial, ya está en el ejército. Resulta que llega Simchat Torah octubre 7 del año pasado. Daniel es comandante de un tanque, está en Nahal Oz, una base cerca de Nahal Oz, cerca de la frontera del norte de Gaza, y Jonathan es un comandante de un grupo de 150 soldados en los paracaidistas, entrenándolos en el entrenamiento básico, y él está en casa con su prometida para Simchat Torah. Los 2 terminaron luchando. Daniel, vamos a ver lo que pasó en la película, en el video que vamos a ver. Lo arreglamos para octubre 7, este video, para el aniversario de lo que sucedió. El calendario no hebreo, el calendario gregoriano. Una vez que falleció, hicimos este video, un poquito sobre él. Y nuestro hijo mayor, Jonathan, también luchó y estuvo como 6 horas luchando y fue herido en la pierna. Y cuando terminó Simchat Torah, teníamos un hijo que lo balearon en el pie y estaba en el hospital. Yo creo que estaba perdido. Lo que sucedió a Daniel, vamos a decir la historia aquí, vamos a hablar un poquito de cómo pasamos este año, un poquito de la fortaleza del pueblo judío y del Estado de Israel, y un poquito sobre Mizrahi y el libro, y va a haber un tiempo para preguntas. Ahora, Marcos, vamos a mostrar el video, son 8 minutos, es sobre Daniel y su risa, y después voy a decir la historia de Jonathan, etc. Gracias. Falleció otro nuevo octubre 7, el capitán Jonathan era capitán de un tanque. Él inmediatamente se puso en la batalla y fue tomado como fue encontrado muerto, y le están pidiendo su cuerpo para poder ser enterrado. Su padre, Doron Pérez, él dirige el partido Mizrahi, y él vio cómo su hijo se convertía de un jovencito a un héroe nacional. Daniel era el hombre más energético, joven que te puedas imaginar. Yo creo que era el más feliz con sus amigos. Tenía muchos amigos de todos, de Sudáfrica, de Israel, religiosos, no tan religiosos, de todos. Yo creo que Daniel era el mejor amigo que podías tener. Y así. Era de los mejores amigos con su hermano, y crecieron juntos y jugaban juntos, se peleaban, y cuando crecieron tenían retos en el ejército, en la vida, y estaban muy conectados como hermanos. 1, 2, 3. Sí. No vas a decir el Shema. A ver, más abajo. Como soldados. Marchen como soldados. Él le encantaban los deportes, especialmente de deportes extremos.
patinaba muy bien en el hielo, en una rampa podía volar en el wakeboard, y tenía energía, nadie tenía más que él. Eventualmente, en un accidente que se cayó algunos ligamentos, y las operaciones y las terapias que tuvo, fue descalificado de las terapias, ya no podía estar en Golani por las heridas que tuvo en la caída. Pero él, de cualquier manera, dijo: no voy a dejar de ir al ejército. Sentía que tenía que seguir dirigiendo a sus compañeros, y subió su perfil físico hasta que pueda ir al tanque al cuerpo de los tanques. Le gustaban los tanques por su poder y su complejidad, y fue una persona muy profesional, un soldado muy profesional, siempre buscando la excelencia. Yo lo vi como un joven involucrado en tantas cosas increíbles que quería ser el mejor que podía ser. Él fue elegido para ser un comandante y ser el mejor comandante de todo el curso, y fue de los mejores de la clase, y todos fueron llamados el grupo de Pérez en su tanque. Quería ser el comandante de la compañía. Fue lo último que él estaba buscando, ser el comandante de todo un grupo más grande y subir en su grado en el ejército. Yo sentí que Daniel era en la parte más importante de su vida, estaba tan orgulloso de él. Y después llegó octubre 7. Tengo que admitir que la primera motivación era: él quería ser el mejor y lograr él mismo lo mejor, y no pensar en otras cosas. Yo estaba equivocado. Un regalo muy importante que recibió Daniel fue su diario. Cuando regresó de la base de Nahal Oz, un diario que no sabíamos que existía. Ahora que era un oficial que dirigía soldados por primera vez y tomaba decisiones de vida y muerte, tenía mucha introspección. En la primera página escribió las cosas que yo pienso antes de dormir, y se hacía preguntas: ¿por qué yo estoy aquí? Para su prometida, él entendió que el pueblo de Israel no tenía quien los ayude, quien los proteja, hasta que llegó el Estado de Israel, y él tenía la obligación de defender a su pueblo. Entonces estaba encargado de que si yo no lo hago, entonces ¿quién lo va a hacer? Si yo no defiendo al pueblo de Israel, ¿quién lo va a hacer? Esta sensibilidad de tomar responsabilidad por otros fue exactamente lo que llevó a Daniel a poder llevar su vida a un objetivo tan importante en nuestra generación. Daniel valientemente estuvo 3 horas y cuarto contra la primera ola de terroristas en su tanque. Él vio cientos de personas cruzando, y todos armados con un RPG, y no podía ver qué era lo que estaba pasando. Entonces sabía que era la última línea de defensa, y él no dudó ni un momento. Sin preocuparse por su seguridad, dejó su seguridad y fue directamente hacia ellos. Empezó a dispararles. El tanque de Pérez hizo todo lo que pudo para poder detenerlo, hasta que el tanque le dispararon un RPG y los mataron, y se lo llevaron el cuerpo como rehén. Cualquier persona o soldado que no es del Estado de Israel, como un soldado de Israel que está con sus padres, los respeta a sus padres y respeta a su país. Daniel era un hombre muy bueno. Daniel el amado. Eso es lo que escribía en su invitación de Bar Mitzvah, y también en su tumba. En su tumba pusimos 3 frases más. Él estaba pegado a la Mishnah, a la misión que tenía, con mucho valor. Se apegaba a su misión. Yo vi como un joven, como los jóvenes que piensan en sí mismo como
su sonrisa, creciendo en una persona, de un niño de 20 años con un éxito en su vida personal. Después salió como un héroe de 22 años enfocado solamente en lo mejor de los demás. Un Mesirut Nefesh genuino. Cuando hablamos de los amigos cercanos de Daniel, especialmente después de encontrar su diario, las reflexiones de Otto Frank, el padre de Ana Frank, cuando vio el diario de Ana Frank, dijo: solo cuando leí el diario aprendí tanto de mi hija que no sabía, aunque estuvo años tan cerca de ella. Nosotros también así sentimos, que aprendimos partes de nuestro hijo, partes significativas que no conocíamos realmente. Esto nos da dos cosas: un dolor muy fuerte y un honor muy fuerte al mismo tiempo. En ese día, cuando el pueblo judío lo necesitaba más, Daniel estaba listo para entregar su vida. Y si él decía cuando se hizo oficial: si no yo, entonces ¿quién lo hará? Toda una generación de jóvenes luchadores que Hashem los bengue él y su amigo Jonathan, que entregaron su vida, nos demostraron quiénes eran, unas personas que no les importaba sacrificar sus vidas para proteger a nuestra gente, a nuestra tierra y todo lo que nosotros estamos por él. Entonces, Daniel, como ustedes escucharon en el video, su posición estaba en Najalos, en un tanque, en una estación de tanques. Estuvo ahí por unos meses con su grupo de tanquistas. En el momento que todo empezó, se metió a su tanque y luchó 2 horas y 16 minutos. La razón que sabemos esto es porque cada tanque tiene su caja negra, que están todas las comunicaciones, y aunque él ya no sabíamos dónde estaba por mucho tiempo, no estaba 2 semanas, después de que fue capturado, después de que fue confirmado que fue capturado, el ejército encontró un uniforme fuera del tanque. El segundo día, el octubre 8, hicieron pruebas de DNA y después de un mes dijeron que la sangre que estaba en el uniforme y en el tanque era la de Daniel. Sabíamos que ya había sido dañado y que estaba muy difícil, no sabíamos qué tan mal estuvo herido. Estábamos rezando que estuviera vivo. Siempre sentíamos que Daniel, si sobrevivió el primer día, estaría bien. Pero una vez que escuchamos que fue dañado, no sabíamos qué tan mal y era muy difícil. Y gracias a Dios era difícil tener su uniforme y saber que estaba herido. Por lo menos tuvimos la suerte de que teníamos esto, porque gracias a esto teníamos algo que enterrar. Después de 365 días, cuando nos dijeron que ya falleció, la razón que supimos es porque el ejército interrogaron a los terroristas y encontraron videos, y en algunos de estos videos mostraban a Daniel siendo llevado a las 12 de la tarde en Simchat Torah, en el pueblo de Bezía, no muy lejos de Najalos, y lo vieron en una motocicleta entre 2 terroristas. El rab del ejército nos dijo que de todas las investigaciones de la inteligencia israelí, los doctores del ejército, todos llegaron a la conclusión de que independientemente que la persona en el video era Daniel y que la persona estaba muerta. Basado en eso, el rab del ejército declaró a Daniel muerto, y ya tuvimos como, entre comillas, tuvimos la oportunidad de por lo menos enterrar su uniforme con su sangre. No sabíamos qué hacer. Según la halajá, no tienes que hacer un funeral. Solo tienes que hacer un funeral cuando recuperas el cuerpo o la mayoría del cuerpo. Solo teníamos sangre y no sabíamos qué hacer. Hablé con de los rabanim del ejército. Tienes que enterrar la sangre. No tienes que hacer un funeral, pero tenemos que enterrar la sangre. Solamente lo enterramos en algún lado. Y si quieres esperar hasta que regrese, puedes hacer el funeral, pero sugerimos que no lo hagas. No sabes cuándo va a regresar. Tienes algo que enterrar. Ya
También les pregunté a mis rabanim la pregunta y dijeron que tenemos que enterrarlo de esa manera y esperando que regrese su cuerpo y después nos volveríamos a sentar otra vez Shiva, una parte por lo menos, y hacer otro funeral. Y esperemos que sea pronto para cerrar el círculo, la subida, el tema. Y por 365 días tenemos la esperanza de que estaba vivo y después, sabiendo que estaba muerto, que estaba en Gaza, el ejército nos decía de vez en cuando qué es lo que sabían. Ellos pensaban que estaba en el norte de Gaza, en la ciudad de Gaza. No sabían si lo tiene Hamas o la Yihad Islámica. En algunas fotos lo tenían por dos diferentes terroristas. No sabían exactamente dónde estaba. Como saben, es uno de los 101 rehenes que siguen ahí. 57 ya están muertos y otros siguen esperando que estén vivos. Hay otros 14 que se presume que están muertos, pero no lo sabemos. Entonces tenemos la suerte que tuvimos ya una confirmación. Eso es lo que fue el año pasado. Daniel estaba en su tanque. Sabemos de la caja negra del tanque. Él luchó 2 horas 16 minutos. Y como vemos en el video, mataron a muchos terroristas. En algún momento el otro tanque lo inhabilitaron, algunas personas murieron, pero ahí la base de Nahal Oz fue la base más golpeada en Simchat Torah. Hay 220 terroristas en la base en la mañana, 52 soldados fueron asesinados en Nahal Oz, o sea, 300 fueron asesinados el día de todas las luchas, 52 fueron en la base de Nahal Oz y 11 en la base fueron secuestrados, incluyendo los 7 mujeres que estaban ahí, las 7 soldados. Daniel luchó muy valientemente y su equipo luchó muy valientemente hasta más o menos 8:45. Fue el momento crítico donde él vio la segunda ola entrando y cada uno estaba en motos 50 o 60 con misiles RPG para romper los tanques. Muchos nos dijeron que él se podía quedar en un lugar a salvo para el tanque afuera de la frontera, y de ahí disparar, pero vio que si hago yo esto, iba a matar a 10 o 20, y la mayoría iban a entrar porque estaban separados, y cada uno es un asesino, cada uno, quién sabe cuántas personas. Entonces, intuitivamente sabía que su responsabilidad era defender al pueblo judío. Entonces se oía en su voz. Tenemos la suerte de que el ejército nos dejó escuchar las últimas 2 horas y 16 minutos de la grabación. Por un lado, es muy difícil escuchar las últimas 2 horas y 16 minutos de la vida de tu hijo. Sabes cómo iba a terminar, que iba a ser trágico, pero por otro lado, está uno muy orgulloso de escuchar las últimas 2 horas y 16 minutos, cómo él tomó las decisiones, cómo luchó con toda la fuerza, tomando decisiones muy, muy buenas. De hecho, tuvimos la Ascará de un año y la Ascará, la cabeza del tanque, del cuerpo del tanque, es el general brigadier Ohad Maor. Él dijo, y yo lo escuché antes, que lo que hizo el tanque de Daniel en ese día va a ser estudiado para generaciones futuras sobre el valor y la determinación. Dijo que él cree que lo que hizo el tanque de Daniel hizo en ese día cambió el curso de la batalla en el área de Nahal Oz. Si no hubiera estado su tanque ahí y no hizo lo que hizo, las cosas hubieran sido muy diferentes para el kibbutz Nahal Oz. De hecho, entonces él dejó su posición del tanque. Había 50, 60 terroristas. Sabía que la última línea de defensa, fue directo hacia ellos y les disparó y mató a muchos de ellos. También el ejército nos mostró que había una foto del dron
después de la batalla, y donde ves el tanque y ves en la arena, afuera de la base, lo que hizo, ves las huellas del tanque, cómo hacía zigzag y cómo iba golpeándolos. Y lo oías en el walkie-talkie diciendo, ahora cambia, date para acá, voltea para allá, dispara para acá. Él sacó la cabeza afuera del tanque y tenía su metralleta afuera. Él tenía que salir afuera con su cabeza y mataron a muchos terroristas, y al final de la batalla parece que un terrorista se subió por atrás y le disparó por atrás de la cabeza. Lo que sabemos es porque el video en Shayades, ves que yo no los había visto, pero el jefe del ejército me dijo es un balazo en la parte de atrás de la cabeza, fue lo que oímos probablemente en la grabación. Gracias. Entonces, esas fueron las 2 horas 16 minutos de batalla. En la Shiva, cuando nos sentamos Shiva, algunas familias de Nahal Oz, es un kibutz secular, que se sentaron Shiva con nosotros, y uno de ellos nos agradeció y dijo que leyó la historia del tanque y dijo que él siente que ese tanque salvó varias vidas en el kibutz Nahal Oz. Dijo que 113 niños del kibutz y 113 fueron capturados, algunos fueron regresados, y muy pocos rehenes de Nahal Oz, y 14 personas fallecieron de Nahal Oz en el frente del kibutz, pero hubiera estado mucho peor. 100 personas hubieran muerto en el camino de Reim y Nir Oz, unas cosas terribles. Entonces, esa es la historia de Daniel. Jonathan, tenemos suerte, en otro día podíamos haber perdido los 2 hijos en ese día. En nuestra conferencia, un amigo mío, Rav Shmuel Slotsky, que viene a la conferencia, él perdió sus 2 hijos en el primer día, los 2 casados, los 2 no estaban en el ejército. Cuando escucharon lo que pasó, estaban en Beersheba y vieron gente de Sderot entrando y gritando lo que estaba pasando en Sderot. Los 2 se metieron en sus coches, se pusieron su uniforme, agarraron sus pistolas y fueron a luchar. Estaban luchando fuera de Kibbutz Alumim y los 2 los mataron. Sus familias, sus hermanos de Nova, sus familias de los kibbutzim, fue un programa algo terrible que nos recuerda de los peores momentos de la historia judía. Yo creo que en otro día podríamos haber perdido nuestros 2 hijos. Yo creo que lo que me hizo pensar positivamente sobre esta situación tan terrible, después de 48 horas de que Daniel estaba faltando y Jonathan había recibido una bala en el pie, estuvo en 40, 50 lugares y por Ashgahá estuvo luchando en Nahal Oz y terminó. El ejército lo mandó en Nahal Oz, no porque estaba Daniel ahí, sino porque lo mandaron, y al final se llevó un grupo de oficiales que él guió hacia Nahal Oz, y sus soldados pudieron salvar a 22 soldados que estaban escondidos, diferentes soldados que habían matado a varios terroristas, y al final de la batalla fue baleado en la pierna, y otro fue baleado en el estómago, y otros fueron matados en el camino hacia Nahal Oz, hasta la base de Nahal Oz. Entonces yo siento que tuve suerte, aunque al final terminamos con Jonathan en el hospital y Daniel no estaba. No podía pensar otra cosa por 48 horas. Baidom, Aarón se quedó callado como cuando perdió a sus 2 hijos. Yo no podía pensar, un hijo me falta, no está, y el otro está herido. Como yo iba a poder levantar mi cabeza. Después de repente escuché un video de un rab que yo conozco, Rav Shlomo Batz, que es el rab del Yishuv en Shomrot, que se llama Pesogot, y él me enseñó en Yeshiva. Su hijo fue asesinado y él vivía en un kibutz que se llamaba Keren Shalom, un kibutz de religiosos y no religiosos, y ahí estaba su hijo con familias religiosas, y lucharon
fue parte de la resistencia civil. Luchó por 6 horas hasta que se le acabaron las balas y al final lo mataron. Y su padre viene en el martes, el 9 de octubre, su padre mandó un pequeño video y yo lo vi. Decía que aunque asesinaron a su hijo, sabe que su hijo fue a vivir a ese kibutz por Ahavat Israel, que para que estén religiosos y no religiosos, y puso su vida en la línea y terminó salvando al kibutz. Y a través de salvar el kibutz, salvó generaciones de personas, como dice la Mishnah en Sanedrín, que cualquiera que salva una vida, salva no solo la vida, sino todas las generaciones de esa persona. Cuando yo lo escuché decir que él no podía creerlo, me hizo sentir por primera vez, me dio jizuk, me dio fuerza y dije, wow, tal vez puedo ver esto de diferente manera. Y ahí es cuando me di cuenta por primera vez que puedo decir Baruch Hashem, gracias a Hashem, que Hashem salvó a Jonathan. Si tú me hubieras dicho, me hubieras comparado cómo luchó cada uno, hubiera yo pensado que Jonathan iba a ser el que iba a morir. Él tenía solamente una pistola, el otro estaba en el tanque. Él corrió al frente con una pistola y alguno fue muerto y le usó su casco. Un amigo de él estaba luchando y tenía agua. Gracias por el agua, gracias por los Kleenex. Un amigo de él, sus amigos lo balearon en el estómago. Cuando lo llevaron al hospital, Jonathan agarró su pistola y su uniforme. Así es como era, así que la gente iba tomando lo que podía y defendiéndose. El dolor era muy duro. Yo sigo sufriendo porque se llevaron a Daniel de rehén y lo mataron, pero siento mucha gratitud a Hashem que Jonathan no lo llevaron de rehén, como dice el pasuk. Hashem dio y Hashem se lo llevó y Hashem mevorá. Hashem da y toma y nos llevó a uno de nuestros hijos, pero nos dio uno de regreso. Jonathan debía de casarse 10 días después. Estaba comprometido para casarse. Teníamos una decisión importante si íbamos a seguir la boda. Lo pensábamos. Mi esposa sentía que casarse era una pareja religiosa, debían de casarse. Decidimos seguir adelante con la boda. No sabía cómo lo íbamos a hacer, pero de alguna manera lo hicimos. Se casaron el 17 de octubre, el 3 de Marjellán, en una boda pequeña. No lo hicimos, cancelamos la boda grande y lo hicimos una boda pequeña con streaming en vivo para las personas que querían asistir. Era una boda pequeña y quiero compartir con ustedes algo increíble que pasó. Una historia maravillosa que pasó ahí. No sabía cómo yo iba a pasar esta boda para estar genuinamente feliz. Yo no quería estar triste y llorando en la boda de mi hijo. ¿Cómo voy a lograrlo? ¿Qué decidí hacer? Hice una estrategia. Puse en mi mente, no voy a pensar sobre Daniel. De las 4 de la tarde dije, Hashem, no voy a pensar de Daniel, esto es para Jonathan. De las 4 a las 11 solamente voy a pensar en Jonathan. Ese es mi plan. Entonces viene mi esposa y me dice, Doron, quiero entrar al cuarto de Daniel y sentir su traje. Daniel era el más stylish de la familia, no era como yo. Él siempre le gustaba vestirse bonito, vestía con mucho estilo. Tenía sus lentes y sus lentes muy finos, costaban miles de shekels. Y le dije, Daniel, ¿por qué gastas tanto dinero en unos lentes oscuros? Estos lentes me costaron 300 shekels. Me dice, papá, por eso te ves como tú te ves. Está bien. Yo quiero verme inteligente. Se compró un traje hermoso, un traje muy bonito, y mi esposa quería solamente sentir el traje. Y fue lo último en la vida que yo quería hacer.
fue lo último en la vida que yo quería hacer, pero entré con ella, no sentí el traje y lloramos mucho y le dije a mi esposa, vamos a enfocarnos en lo que tenemos. Tenemos a Jonathan, vamos a enfocarnos en Jonathan. Vamos a sacar a Daniel de nuestra mente por unas horas. Dijo, está bien, hagámoslo. Llegamos a la jupá, llegaron la familia del novio, de la novia, llegamos, estamos ahí entrando. Estoy pensando en mi mente, Jonathan. Entonces el rab que los está casando era una persona muy cercana a nosotros. Empieza la jupá y dice así, ¿cómo podemos empezar esta boda sin poner atención a la persona que no está aquí? Daniel empezó a hablar de Daniel y yo lo estoy viendo y digo en mi mente, no puedo creer que lo está haciendo, empieza a llorar, todos empezamos a llorar, habla de Daniel, hacemos teilín por Daniel. Y claro que hizo lo correcto, no era muy maduro para mí pensar que yo podía no traer a Daniel a la boda, yo solamente no sabía cómo iba a luchar, a hacer eso. Tenemos que mencionar a Daniel. ¿Cómo no vas a mencionar? ¿Cómo lo puedes ignorar? Yo no sabía qué más hacer. Y aprendí algo maravilloso, que aunque nosotros lloramos amargamente, por 3 minutos salimos, nos lavamos la cara, continuamos la boda y estuvo muy feliz. Uno de nuestros amigos dijo que fue la boda más santa, más triste, más feliz y más inspiradora que había. Cuando yo lo veo hacia atrás, fue la boda más feliz, con unos minutos de los momentos más duros. Fotos familiares muy difíciles, las hicimos muy rápido, después bailamos. La boda para mí fue muy feliz y vi algo increíble. Aprendí que es posible que las dos cosas que pasaban por mi cabeza fueron Haradá y Jedvá. Preocupación y felicidad. Felicidad y apreciación por Jonathan y preocupación y dolor por Daniel. Y aprendí algo increíble. Aprendí que puedes cargar las dos. Y yo creo que lo más grande que aprendí en todo este año es que es posible llevar las dos. A veces me encuentro hablando de ese tema. A veces no lloro nada. A veces lloro y luego lloro y me río, lloro, luego digo un chiste. Todo parece funcionar, no sé cómo. Yo creo que alguien puede cargar mucho dolor y mucha oscuridad, pero también cargar mucha felicidad y apreciación. Yo creo que eso es la resiliencia. La resiliencia es poder entender el dolor, la dificultad, la pérdida, darle su espacio, pero no te pierdas en él. Hay oscuridad, pero no tienes que vivir en el hoyo. Puedes vivir al lado. Una mujer me habló 3 semanas después de la boda y me dijo, Raf Pérez, ¿cómo hizo esta boda? Yo tengo la boda de mi hijo, es una mujer religiosa que vive en Estados Unidos. Oyó de la boda no sé cómo, dijo, mi hija se suicidó hace un poco. Dijo, no hay manera de que yo pueda ir a la boda de mi hijo sin sentir tanto dolor. Estoy temblando de la boda. Entonces, ¿cómo le haces? Yo le dije, no sufres porque viene una alegría, sino estás esperando. No sé por qué, pero yo también me daba miedo la alegría. Pero dijo, no voy a pensar de mi hijo. Le dije lo que pasó en la boda y ¿sabes qué aprendí? Que tienes que pensar sobre tu hijo. Lo que necesitas hacer es traer a tu hija contigo a la jupá. Reconoce su pérdida, muestra cuánto la querías y cuánto la extrañas y llora por ella y te prometo que va a pasar. Dijo, ¿cómo sabes? Dijo, porque nosotros lo hicimos, yo y mi esposa, y somos gente normal y tú también lo puedes hacer, te lo prometo. Le hablé por teléfono el día de la boda para darle un poquito de jizuk. Y es exactamente lo que pasó. Al otro día me habló y me dijo, es lo que pasó. Aprendí en la vida que no puedes detener el dolor. Hay que entender que hay una pérdida, saber que hay una pérdida, pero al mismo tiempo agarrar las cosas. Nadie dice que la resiliencia, ¿de qué se trata? Yo sé que vamos a ganar la guerra y el pueblo
Yehudí siempre puede superarlo. Somos el pueblo más resiliente del mundo. Desde Abraham Avinu, en la perashá de esta semana, hace 3.500 años o casi 4.000 años, desde el principio de la historia judía, nuestros retos. Hashem le dice, vete de tu casa, de tu tierra. Ese es un reto. Empezar una jornada religiosa, espiritual, es irte de la casa de tu padre y no sabes a dónde vas, nomás ve hacia donde yo te digo y después te digo a dónde. Y los Jajamim dicen que Abraham tuvo 10 pruebas durísimas, y las pasó, y vivió con ellas, y vivió a través de ellas. Y el pueblo judío tuvo muchas pruebas, muchos retos. Lo que decimos a nuestros hijos en Pesaj, en la noche del Seder, no es tan bonito lo que decimos a nuestros hijos. Le decimos que en cada generación tratan de exterminarnos. En todas las generaciones tratan de matarnos. Tal vez lo olvidamos. Que Irán está construyendo una bomba nuclear y tuvimos un día muy difícil el octubre 7. Y en cada generación, están parados y están planeando destruir el pueblo judío. Es increíble, no es una historia tan fácil para decirle a tu hijo. Y le decimos que coman maror. ¿Por qué debemos de comer maror? Es parte de la experiencia judía. Y después tirar la sangre, porque ellos tiraron sangre. No suena muy bonito, pero es bonito, porque después le decimos que coman matzá. La matzá está bien, pero la matzá es una mezcla de pan pobre, este pan de la aflicción que comieron nuestros padres, pero también es el pan de la Geulá, de la salvación. Pero tenemos el Korban Pesaj, carne, una carne, un borrego. No lo tenemos, pero entonces lo teníamos. Y le decimos a nuestros hijos, la halajá es en Maftiri Bajara Pesaj Afikoman. Lo último que debes de comer en la mesa del Seder, que es, hoy es matzá, en el tiempo del Bet HaMikdash, el Korban Pesaj. ¿Por qué es lo último que debemos de comer el Korban Pesaj? Porque queremos sentir el sabor de la libertad en la boca. La historia del judaísmo es una historia dulce, es un sabor rico, una historia de cuidado. No quiere decir que no va a haber maror a la mitad del camino y no va a haber retos a la mitad del camino. Y no quiere decir que a veces que van a estar juntos. La matzá es la comida de la aflicción y la comida de la redención. Cuando venga Pesaj vamos a hablar más de eso, pero yo creo que en general somos una gente muy resiliente. Alguien me dijo, una persona que se dedica a ayudar a Am Israel, que tienes preguntas de fe. ¿Tú piensas que es injusto? Mejor no entiendo la pregunta. ¿Que a Dios me debe algo? ¿Que Él trabaja para mí? ¿Que trabaja para mí? Dios trabaja para mí. Yo creo que tienes preguntas porque sientes dolor. Puede ser arrogante para mí. Yo estoy compartiendo con usted lo que yo siento. Si alguien siente diferente, está bien. Yo estoy diciendo lo que yo siento. Si yo no tuviera preguntas de fe, como 1,5 millones de niños fueron asesinados en la Shoah, de repente uno de mis hijos ya me lo mataron. Ya tengo preguntas, solo tengo preguntas. Si tengo otras preguntas, si estoy sufriendo para entender, y luego ya puedo sufrir, pero si estoy bien y de repente tengo preguntas, estoy un poco arrogante. Yo estoy agradecido. El dolor no se ha expresado en enojo, que no me he enojado con el ejército, no me he enojado con el gobierno, no estoy enojado con la sociedad, no estoy enojado con Hashem. Yo creo que si alguien tiene enojo, es parte de luchar, de enfrentarse al luto, es el enojo. Yo no lo siento, yo me siento agradecido. El dolor se ha cambiado, no se ha cambiado, agradezco que no se ha convertido ese dolor en enojo. Y está bien, hay gente que sí lo siente, pero yo siento como un rab que ha acompañado a mucha gente en dolor y sufrimiento y mucha gente valiente. Yo creo que ser parte del pueblo judío es ser parte de un pueblo que sufrió tanto, pero nunca fue vencido por el sufrimiento. Sufrimos, pero nunca jugamos las víctimas. Siempre tratamos de ser de los victoriosos y encontrar un lugar hacia adelante. Y aunque el pueblo judío, la experiencia israelí ha tenido mucho dolor,
hemos hablado en la conferencia que la comunidad sionista judía religiosa, 50% de los soldados que fallecieron son de la comunidad religiosa, aunque de la comunidad sionista religiosa es del 12 al 15%, porque muchos están en el ejército, muchos están son miluim, en reservas, y como en Bnei Akiva, Rav Tzvi Aloni estuvo en reserva 300 días, tiene 44 años, es un padre, ya es casi un abuelo. Estamos luchando por nuestras vidas y yo solo quiero decir, para pasar al tema de Mizrahi un minuto, la parte de Mizrahi, la palabra Mizrahi también se refiere a los Yehudim Sefaradim, pero aquí no se refiere a eso, aquí se refiere, es un grupo de rabinos que pensaban que aunque era un movimiento secular, teníamos que ser parte de él y podíamos traer valores auténticos de Torah y asociarlos con el movimiento, porque va a traer a los Yehudim a Israel y va a salvar a los Yehudim de Pogromim y va de regreso a los Yehudim a Israel. Entonces estos Jajamim encontraron el movimiento que se llama Mizrahi, que ha estado ahí por 125 años, que significa, es por dos palabras, Merkaz Ruhani, Merkaz Ruhani, un centro espiritual. Ellos sentaban que el centro de la persona debe de ser valores de Torah. Y yo me identifico con eso porque yo vengo de una familia muy sionista, pero éramos más tradicionalistas, no tan religiosos. Ahora somos más religiosos. Cuando yo estaba en la secundaria y después eventualmente, cuando yo crecí en mi Torah, en mi judaísmo, en los libros de Rav Kook vi que el libro habla de dos cosas. El libro trata de dar un punto de vista de la Torah sobre dos cosas. El antisionismo, ¿por qué el antisemitismo se hizo antisionismo? ¿Cómo sucedió? Encontré un hidush muy grande sobre el Gaón de Vilna en sus comentarios sobre la Torah. En Habacuc dice que las cosas más increíbles, fue un hidush muy grande, y lo que hice fue, lo desarrollé y lo comparé con la historia judía de hoy, el curso de los palestinos, y cómo el antisemitismo funciona y cómo va cambiando los colores como un virus, y traté de explicarlo. La segunda parte del libro es sobre Rav Kook. Rav Kook fue el primer Rab Rashi Ashkenazi, y él pudo integrar el nacionalismo judío y el sionismo en un punto de vista de la Torah. Yo, al haber crecido en un hogar sionista, pero no siempre podía darle la connotación religiosa que este libro me ayudó y me impactó mucho en mi vida. Y en la segunda parte del libro dije que todo el propósito, el resultado del antisemitismo debe ser la unidad del pueblo judío. Y parece que lo que describió Rav Kook, el Estado judío y por qué la unidad del Estado judío es lo más importante, y traté de escribir un poco cómo la unidad se puede lograr en Israel, los principios de Rav Kook. Y Mizrahi siempre estuvo esta combinación, como hemos dicho antes, entre el sionismo y el nacionalismo judío y la Torah, entre el mundo moderno y los valores de la Torah. Ahora es entre el ejército y la Torah, entre estudios generales y estudiar Torah. Yo siempre fui atraído a Torah integrada, y tanta gente en el mundo, en Israel, especialmente en el mundo religioso, esta integración, no te puedo decirles cuántos de los soldados que fueron asesinados o están peleando son talmidei jajamim, que han estado en yeshiva por 10 años, que son estudiosos de la Torah serios, y también gente del ejército muy seria. Yo creo que esto tiene que ver con Abraham Avinu. La perashá de la semana en Lech Lecha dice que Abraham Avinu no solamente fue un hombre de bondad, no solamente un hombre de un amor increíble para toda la gente,
también era un hombre de guerra. ¿Y por qué fue a la guerra? El momento que escuchó que su sobrino Lot fue secuestrado, como hablamos antes, que la Torah dice, no lo llama su sobrino, lo llama su hermano. Sabe que es su sobrino, y su sobrino que pecó, y un sobrino que fue a vivir a Sodom, y está alejado de los valores de Hashem, pero es su familia. No lo piensa en un minuto, es Ahavat Israel, va y agarró a sus gentes, agarra a sus 318 compañeros. Rashi dice que los educó para las mitzvot, para que sigan las mitzvot. Y cómo está conectado eso con la guerra, entonces el Ralbag dice, uno de los Jajamim dice que los educó a la guerra y a la fortaleza. Él no solamente les enseñó los valores de Torah y mitzvot, también les enseñó que se defiendan y que luchen con valor. Y fueron a la misión. ¿Y para qué lo hace? Para regresar a un rehén. Él quiso sacrificar su vida y la vida de todos los estudiantes para traer de regreso a un secuestrado. Vean qué tan importante es salvar a unos secuestrados. Y dice Rav Kook, él lo escribe en sus libros Orot Milhamá en el capítulo 2, él dice, si tú ves todos los grandes santos del Tanaj, todos lucharon guerras cuando lo necesitaban. Moshe Rabbeinu guió la guerra contra Amalek, Yoshua hizo la guerra contra Og y Sihón, David Amelech, Yoshua. Y no hay contradicción entre los valores de la Torah y el ser Talmid Jajam y servir en el ejército si lo necesitamos para defendernos. Yo creo que la parte de Mizrahi es un camino de integración que puedes estar en el mundo moderno, pero también puedes estar entregado a los valores de la Torah. Puedes servir en el ejército y estar entregado a los valores de la Torah. Es una vida de integración. No es fácil. A veces es más fácil hacer una cosa o la otra, pero la forma como Mizrahi lo ve es una forma de vida de la Torah y hacer las dos. Quiero terminar en un minuto y darle unos minutos para preguntas. Puedes tomar el libro atrás y lo puedes tomar. Hay algunas ideas que hablé estar aquí. También vieron en el video esta calcomanía de mi hijo, que si no soy yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Esas son gratis, las calcomanías. Y la última cosa que les quiero decir, que solamente tengo una que quiero dársela a Rav Tobal y le voy a dar una armeta. Ese es el proyecto de mi esposa. Es una foto del Bet HaMikdash. Se llama Bait Bechol Bait. Una foto del Bet HaMikdash en cada casa. Ponerla junto a las velas de Adlakat Nerot. ¿Para qué sirve esto? La respuesta es que muchos de los soldados que vieron en Gaza, es que en cada casa en Gaza, en cada cuarto de niños, hay una foto de la mezquita de Al-Aqsa. Todo quieren es estar en Al-Aqsa. Todos los logos de Hamas está la mezquita. Y una de las cosas que le dijo dijo a su madre después de 100 años, de 100 días en la reserva, es comprar una foto del Bet HaMikdash, porque si ellos saben por qué están luchando, nosotros también tenemos que saber por qué estamos luchando. Y me dice, Dorón, eso es algo, me dio mucho, es un impacto muy fuerte. Si ellos pueden tener tanto odio y eso los conecta a Jerusalén, tenemos que conectarnos a través de amor y unión. Iniciamos este proyecto, vendimos 11,000 en el mundo, especialmente en Estados Unidos y en Israel. Solamente traje 120. Me quitaron, tuve que pagar impuestos dice, no. Dice, yo tuve que pagar impuestos a la economía mexicana y se los doy de regalo a la conferencia, pero también le voy a dar una herramienta y tal vez podemos conseguir unos pocos más o comprarlos en línea de alguna manera para Sudamérica. Eso es importante que esté en cada casa. Y quiero abrir el piso a preguntas. Si alguien, con todos los retos en Israel, hay muchos retos que nuestra familia está pasando y
Es muy doloroso y muy difícil, pero está bien. Va a estar bien. Yo dije, voy a terminar con esto. En mi cumpleaños 85 de mi padre, hace como 4 meses, fue la primera vez que toda la familia se juntó desde la Shiva. Es la primera vez que había faltando solamente una persona, y era Daniel. Todos sus nietos estaban ahí. Entonces mi hermana dijo, todos los nietos que tomen una foto con el abuelo. Y cuando todos los nietos se juntaron, vio y empezó a llorar. Yo fui con ella al lado y empezamos a llorar. Fue muy difícil. Mi hermana corrió conmigo y dice, lo siento mucho. Siento mucho que pedí la foto y te causé dolor. No sé de dónde salieron esas palabras. Y yo le dije a ella, no tienes de qué disculparte. El abuelo se merece una foto con todos sus nietos. Pero nosotros merecemos salir y llorar por Daniel. Dije, está bien. No está tan bien, pero está bien. Yo siento que así ha sido este periodo. Yo siento que estoy bien, que estoy ok. Pero estoy muy mal al mismo tiempo. Perdimos un hijo. Sigo diciendo Kaddish, porque empecé Kaddish, aunque solamente se hace luto por un mes. Y los rabaní dijeron que siga diciendo Kaddish. Son 11 meses desde el entierro. Entonces sigo diciendo Kaddish. Y estoy en dolor cada día, como cualquiera que haya perdido un hijo. Estamos rotos, pero no puedo explicarlo, pero está bien. Está tan mal que está bien. Como dice el Kosker, no hay nada más completo que un corazón roto. Yo no sé, así es como lo digo. Yo lo digo un poco diferente. Yo lo digo diferente. Yo digo, estamos rotos y no está tan bien, pero está bien. Yo creo que está bien y va a estar bien. Y Baruch Hashem, Am Israel. Gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Algunas preguntas? Si tienen preguntas, por favor, vamos a ver. Pueden hacer cualquier pregunta. Me han preguntado de todo tipo de cosas. Siéntanse libres de preguntar. Mi pregunta es, no entendí. Cuando se enteró que su hijo falleció, ¿cómo sabías que ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que entendí la pregunta, yo no, pero era Oscar. O sea, que dice, yo creo que lo que estabas diciendo es que cuando nos dimos cuenta que falleció nuestro hijo, cómo nos sentimos y cómo nos afectó que había sido un rehén antes. No sé si es la pregunta, pero voy a responder esa pregunta. Mi esposa y yo tuvimos una respuesta muy diferente. Mi esposa sufrió mucho los primeros 163 días. No podía apenas comer, pensando que Daniel no podía comer. Tenía una forma muy especial para comer Daniel. No le gustaba el frío. No podía tomar un baño frío.
Era difícil para ella sentir que él estaba sufriendo, porque siempre estaba en contacto con él. Cada día en el ejército le preguntaba qué estabas comiendo, si está calientito. Yo no sentí eso, porque yo no le preguntaba a Daniel si tenía calorcito, qué estaba comiendo. Yo le preguntaba a Daniel cuántos ejercicios hacía, qué tan rápido estaba corriendo, cómo va el ejército, cuáles son sus planes. Yo le preguntaba a Daniel diferentes preguntas. Entonces yo lo manejé estos 163 días mucho mejor que mi esposa. Podía estar activo cada vez que estaba nervioso y ansioso. Lo dirigía a través de la acción. En general, para mí es más fácil hacer, y a veces lo que la gente hace es estar apagado. Pero yo estaba más tranquilo. Mi esposa dice, yo soy un hombre más de hacer que de un hombre, sino es más difícil ser. Yo aprendí no nada más ser, sino hacer. En los primeros 163 días yo corría, iba de un lado a otro, iba a diferentes países, encontraba con la gente para tratar de sacar a Daniel. Y una cosa increíble sucedió. Una vez que escuchamos que Daniel ya había fallecido, tuvimos diferentes respuestas. Para mí, estaba con tanto dolor porque ya no había esperanza. Ya no podía hacer nada para regresarlo. Ya, su cuerpo estaba en Gaza, pero no estaba vivo. Cuando le pregunté a mi esposa en Shabbat, me dice, Shelly, le dije, ¿cómo te sientes? Dice, algo que yo no podía creer. Dijo, Doron, no puedo creer que estoy diciendo esto, pero me siento relajada. Que nuestro hijo está muerto. Mejor déjame explicarte. No pude manejar 163 días de no saber si estaba sufriendo y no saber qué estaba pasando. Ahora que yo ya sé que no sufrió, que no está sufriendo y nunca va a sufrir, digo, para mí como madre, me siento que puedo manejar mi dolor. Sí, tengo el resto de mi vida para estar de luto, pero lo puedo manejar porque es mi dolor. No podía manejar su dolor y yo no sentí eso. Yo 163 días, yo de alguna manera no pensaba tanto de Daniel. Cada vez que lo pensaba, lo bloqueaba, lo dirigía a través de acción, hacer algo por él. Y después cuando escuché que falleció fue muy duro para mí. Eso fue el luto real y me tomó mucho tiempo para emocionalmente superarlo. Me pegó muy duro. Entonces yo creo que cada uno maneja las cosas de una manera diferente. Una o dos preguntas más. No sé si es lo que pregunta, pero es lo que contestamos. ¿Hay otra pregunta? ¿Una pregunta más? Escuché la primera vez en un podcast de 1948 y lo busqué y segunda vez. Mi pregunta es, no es sobre tu historia en general, sino para nosotros en la comunidad, en Hutz La'aretz, donde nosotros vivimos, un poco no tenemos mucho antisemitismo y eso, pero yo no sé cuál fue la situación en Sudáfrica. Leí mucho de eso, el sionismo político y el sionismo religioso. ¿Cuál fue tu motivación principal para hacer aliyá? Yo creo que es efectivo, pero no es lo ideal de ir por miedo que nos están matando, vámonos. La otra pregunta es, si sientes que en Eretz Israel has podido realizarte, aún que sabiendo que ibas a ir a Eretz Israel, que vas a encontrarte con terrorismo y problemas económicos y cosas así. También lo que tuviste que enfrentar, que perdiste a uno de tus hijos. ¿Cómo eso pudiste? ¿Nos puedes decir un poco en detalle cómo esa parte de Eretz Israel puede completarte a ti mismo a través
de llenar nuestras aspiraciones como el pueblo judío y como individuos judíos. Gracias por la pregunta. Para mí, vivir en Israel fue parte de mi identidad y de lo que yo quería hacer. Mis padres, especialmente del lado de mi madre, mi abuelo, él hizo el Maccabi en Sudáfrica, hizo toda una organización en Sudáfrica, todos los deportes. Venimos de una familia muy sionista y cuando nos hicimos más religiosos, después de mi bar mitzvah, entonces fui a la yeshiva y estudié en el sionismo religioso. Pero yo creo que para mí Israel y la centralidad de Israel siempre fue parte de mi identidad. Y por eso yo sentí que iba a Israel. Era natural. Hice aliyá cuando tenía 18, estudié en la yeshiva en Israel varios años, estuve en el ejército, tenía 10 años en Israel, me casé, mi hijo Jonathan nació, después regresamos a Sudáfrica, 2 o 3 años, pero fueron 15, después de regresamos. Mis padres y mi familia vivían en Israel. Para mí vivir en Israel era lo que yo iba a hacer. Aunque yo estaba en Sudáfrica y estaba en Sudáfrica de regreso, siempre me siento suertudo que Israel siempre ha sido parte de mi identidad y donde yo quiero estar. Me acuerdo cuando decidimos hacer aliyá y me dieron mi puesto en Mizrahi. Una en mi comunidad decía: Rav Pérez tiene tanta suerte, está haciendo lo correcto para sus hijos. Y me acuerdo que yo pensé, especialmente en Sudáfrica, y la gente se trata de ir. Yo me dije a mí mismo en mi mente: yo no sé si estoy haciendo lo correcto para mis hijos, yo no sé si este movimiento que estoy haciendo, nadie sabe qué va a pasar mañana. Solo en mi mente yo sentí, me decía, no sé si es lo correcto para mis hijos, pero siento que es lo correcto para mí como familia. Lo que va a estar en el futuro no sabemos, tal vez está bien haciendo aliyá, tal vez no. La decisión de hacer aliyá se hizo por las razones correctas y tú no puedes controlar los resultados. Los resultados son de Hashem. No vivimos en el futuro. Solo Hashem sabe lo que va a pasar en el futuro. Todo lo que tenemos es tomar decisiones en el presente que pensamos que es lo mejor para nuestro futuro, basados en lo que sabemos en el presente. Y la decisión de ir a Israel, cuando me ofrecieron la posición en Mizrahi, parecía que era lo correcto para mí, para mi esposa, correcto para mi familia. Y sí, tomamos la decisión por la razón correcta. Yo no sé lo que nos pasó en Sudáfrica, no sabes, pero yo sentí que hicimos la decisión correcta en el momento correcto por las razones correctas. Y es lo que teníamos. Y yo creo que, aunque pensamos en irnos de Israel tal vez a México, pero muchas comunidades en el mundo tienen antisemitismo. Muchos no saben qué va a pasar en el futuro, y no sabía. Yo no sabía, pero yo sentía que estaba en el lugar que tenía que estar. Y hay varios retos. Y dices que hay dificultades económicas, y ahorita ya es un primer mundista, un país primermundista, y mucha gente le va muy bien en Israel. El estándar de vida es muy alto y pueden haber retos económicos, pero tal vez no. Hay mucha gente rica también. Es bueno para mí porque es parte de lo que yo creo. Entonces, cuando tú haces lo que tú crees, voy a dar otro ejemplo. Si una persona se ha casado y ama a su esposa, ¿eso quiere decir que no va a tener problemas? No. Muéstrame un matrimonio que no tienen discusiones o peleas y así. Pero si estás comprometido y crees que es lo que quieres, entonces parte del proceso. Entonces, no me ha hecho cuestionarme nada. Yo creo que si yo fui a Israel por las razones equivocadas, si mi esposa y yo estábamos en la página correcta y habían discusiones entre nosotros, como siempre, pero Baruch Hashem, los dos amamos Israel y fuimos por las razones correctas y sentimos que estamos viviendo y escribiendo la historia judía. Sí, yo creo que es hermoso en Israel y es hermoso en México y es hermoso en las comunidades del mundo. Y yo creo que una persona
voy a decir otra cosa. Yo creo que la persona no se puede escapar. Yo creo que si te escapas, que si yo me iba de Sudáfrica, yo no sé si me diría, me dijo, si quieres hacer aliyá y haces por las razones correctas, pero puedes vivir en otro lugar. Si vas a otro lugar y tienes problemas en el otro lugar, te escapas de tus problemas, los problemas te van a alcanzar. Como dice Jacob, y va a ver a Jacob, se escapa Jacob, le dice, ya, vete a Padán Aram, vete de aquí. Pero sus problemas los persiguieron. ¿Cuándo terminó sus problemas? Cuando dejó de correr de Esab. Solo cuando se enfrentó con Esab. Y cuando pudo enfrentarse al reto de Esab, se pudo tranquilizar, pero mientras estaba corriendo, estaba escapándose y no estaba tranquilo. Pero si estabas tomando decisiones por las razones correctas, vas al lugar a donde quieres estar. Donde quiera que estés, es el lugar que debes estar. Buenas noches. Siento su pérdida. Aprecio mucho que pusiste la cara de tu hijo, porque de esta manera podemos ver una persona, no solo un número. Para nosotros es muy importante saber cuál es la realidad de la gente y de los tzadikim que están luchando por nosotros. ¿Cómo te sientes sobre el país cuando nosotros nos atacaron en octubre, el 7 de octubre? Porque estábamos peleando entre nosotros si era religioso o no religioso. Hace un año que esta pelea que teníamos, el país sigue peleando. ¿Qué puedes decirnos sobre esta posición de alguien que tiene el privilegio, que entiende que es pelear por Israel y ver a su hijo haciendo una misma tan grande unos segundos antes de fallecer? Yo creo que es muy importante. Yo creo que el punto más importante de todo, el tiempo que usted ve y vio en el tanque era de defender la tierra, que es la misma de la Torah. Quiero saber su posición, si puede compartir. Gracias. Gracias. Ahora ya es tarde, voy a contestar esta pregunta rápidamente y ya terminamos. Yo creo que me preocupó mucho antes de octubre 7 la falta de unidad en Israel. Parte de las razones de que escribí el libro es por eso. Toda la segunda parte del libro habla con la unidad del pueblo judío, la visión de Rav Kook de cómo podemos darle el lugar para diferentes partes de la nación. Yo creo que el odio sin razón fue el motivo de la destrucción del Bet HaMikdash. Esta unión y estar luchando entre nosotros. Yo vi un midrash que dice, cuando recibimos la Torah, dice que Baijan, que Ish Echad Echad, recibimos la Torah, éramos una sola persona con un solo corazón. Vi dos midrashim, comentarios rabínicos, que dicen que si no estuviéramos juntos, Hashem no nos hubiera dado la Torah. Una condición para poder recibir la Torah es estar unidos, como un solo pueblo, como un solo corazón. Yo creo que es lo que explica Rav Kook, que la unidad judía es crítica y no es el odio sin razón lo que causó la destrucción del Bet HaMikdash, y la lucha en octubre 7 no fue lo que lo causó, sino había muchas discusiones, no importa quién está correcto o no. Las discusiones en Israel no son nada que ver con lo que fue en ese entonces, no son tan malos como antes. Yo creo que han cambiado. Ahora yo creo que Bibi está despidiendo a Galante. No tiene que ver con lo que era antes, nada que ver con lo que fue antes. Yo creo
que el punto principal que yo creo es que tenemos que estar determinados a tener unidad entre los Yehudim, porque no nos va bien cuando estamos divididos. Yo escuché del agente de inteligencia de Israel que dijo que de documentos que encontraron en la casa de Sinuar, dijo que ¿por qué escogió atacar? Porque por las discusiones en Israel dijeron la gente que no iban a ir al ejército, y vio que Israel estaba en un punto tan bajo que dijo, es un momento para atacar. Yo creo que es un reto. Yo creo que lo que esto nos hizo es que nada nos une más al pueblo de Israel, es que nos ataquen. Desafortunadamente nos unimos cuando nos amenazan más que cuando no nos amenazan. Tenemos que unirnos más cuando no hay retos, cuando no hay amenazas, pero yo creo que esto, como dice Rav Soloveitchik, es un pacto de fe. Estamos en esto juntos y tenemos que entender, yo creo que no importa qué manos están en el timón de Israel, si movemos el volante o el timón, es muy importante saber que hay manos que están moviendo el volante, pero no va a tocar un iceberg como el Titanic, pero estar seguros que la nave es fuerte y que puede romper vencer las tormentas, y creer que en la unidad del pueblo de Israel es la clave. Cook nos enseñó que no tienes que quejarte, te puedes quejar y no pasa esto, no pasa lo otro. Cook dice que lo dice 4 veces en la Torah, que somos un pueblo terco. ¿Qué quiere decir un pueblo turco? Dice que solo puedes ver una sola dirección. No sé si has tratado de manejar un coche cuando no puedes ver derecho. Especialmente en México, aquí manejan muy loco. Hay glorietas y bajan y suben, y Fred es un buen chofer, maneja muy bien, pero tienes que clavarte. No solamente ver hacia al frente, tienes que ver a un lado, al otro, atrás. Es una persona correcta que ve. Una persona terca es que ve solamente una dirección, es su verdad y nada más. Y es terco porque nada más ve eso. Pero una persona está tan convencida de que estoy en la manera correcta de llevar el judaísmo. Pero los jajamim han enseñado que hay 70 formas de ver la Torah. No solamente hay una verdad en Torah, sino cuando se trata del mundo hay diferentes interpretaciones. Y muchas pueden ser verdad, y yo creo que eso es lo que significa la verdad, encontrar en cada ideología y darnos cuenta que no quiere decir que es todo mal, que todo está bien, o que todo está blanco o negro, es verdad o no. Tiene que estar alineado con Torah, hacerte un rab, pero la Torah tiene lugar para diferentes verdades, y hay 70 formas de ver la Torah, y yo creo que ese es nuestro reto más importante, es poder trabajar juntos y entendernos y saber que estamos juntos en esto, y tenemos que entender que nuestros enemigos que nos han hecho, no importa qué tipo de ideologías, pero tenemos que unirnos, y entre más nos unamos con un pacto de fe, vamos a poder trabajar. Gracias, muchas gracias.